Esta es una frase que circula hace mucho tiempo en internet y es que el contenido sigue siendo el rey y cada tanto se vapulea porque cuando aparece una nueva tecnología o una nueva plataforma nos dicen, no, bueno, pero en realidad esta plataforma o los dispositivos y demás compiten con la valoración que pueda tener el contenido. Y la verdad es que después de muchos años de trabajar con esto, para mí sigue teniendo valor fundamental. Al mismo tipo de estrategia, misma cantidad de inversión, misma cantidad de recursos, de equipo de gente, mismos objetivos, mismo producto, lo único que va a diferenciarse es el contenido. Ni más ni menos. Hagamos ese ejercicio de pensar de que dos competidores cuentan con todos esos mismos recursos, lo único que va a haber que va a tener de diferencial el usuario cuando acceda, por ejemplo, a esos canales de comunicación es la diversidad, la variación, la originalidad de esos contenidos. Y ahí es donde tenemos que hacer foco. Voy a hacer un repaso general sobre este aspecto de la elaboración de contenidos porque cada herramienta tiene su particularidad y esto es importante detectarlo, ¿no? Por un lado, enfocarse cuando uno dice de temas de valor e interés para los usuarios parece también una obviedad, pero quiero hacer hincapié en esto cuando ya tenemos por default entendido y concebido de que vamos a hablar de nuestro producto o de nuestro servicio o de nuestra marca. Es decir, de eso sabemos que vamos a hablar, pero tenemos que pensar de qué otras cosas vamos a hablar, por ejemplo, en redes sociales que sean de interés para el usuario para que venga y no solamente nos siga porque es fan de la marca, ¿no? El otro día creo que comentaba Coca-Cola, que hoy en día tiene su propio sitio de noticias y su propia radio, lo que ha detectado básicamente es en entender que además de, ya hoy en día casi que no hace falta que venda su producto, porque todo el mundo lo conoce, pero es detectar qué es lo que le interesa al tipo de consumidor que él tiene. En este caso, el sitio creo que es por lo que yo he visto, es un sitio más bien destinado a jóvenes, que les gusta la música, que les gusta la tecnología, que les gusta el deporte, en fin. En ese nicho ellos están enfocando una comunicación que no habla directamente de toma Coca-Cola o mientras hace deporte toma Coca-Cola, pero sí le habla de un tema que le interesa a ese target, ¿sí? El punto es ¿qué equilibrio le vamos a encontrar a hablar del producto y de la marca y al mismo tiempo de otros temas asociados o aleatorios a ese público al cual estamos hablando? Establecer estos objetivos de comunicación, encontrar el estilo. Cuando yo hablo del estilo, ¿recuerdan que cuando hablamos el otro día de Mamá Luchetti o de la caja Sindor? Es esto, es detectar cuál es el estilo en cuanto a modismos inclusive que vamos a utilizar a través de redes. Para ese público, ese target, si es de turismo, si es de productos de consumo masivo, si es de deporte, hablar con su lenguaje, ¿sí? No es lo mismo, seguramente, un tipo de lenguaje utilizado para un post de una fanpage de ropa de deporte extremo que para alguien que hace, no sé, o un buffet de abogados, ¿no? No es siempre el mismo mensaje tipo institucional que bajamos. Tenemos que encontrar esas palabras que lo hagan sentir identificado. Bueno, obviamente aprovechar todo lo que es formato multimedia cuando pensemos en la elaboración de un contenido y lo que decía al principio, tener en cuenta las diferencias de características del usuario y de la plataforma cuando armemos esos posts para cada una de las redes. Esto es muy difícil de alcanzar porque en general demanda tiempo, esta última parte, es decir, tratar de diferenciar el tipo de lenguaje y la forma en que está elaborado el post en Facebook y en Twitter, por ejemplo. Si bien lo vamos a terminar haciendo en parte por una cuestión de espacio y de todo lo que puedo publicar en un mismo post en Facebook que en Twitter, en general es difícil que lo reelabore tanto el community a la hora de desarrollar la grilla de contenidos, ¿sí? Como que lo acorta y lo adapta, pero no elige un lenguaje distinto. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Acá, por ejemplo, pasa que a veces los posts de Facebook, que tienen más caracteres y tienen más espacio, es importante, sobre todo cuando uno le ofrece a un cliente elaborar una grilla de contenidos con X cantidad de posts para cada uno, si yo tengo determinado para esa cuenta que
voy a elaborar 3 posts en Facebook por día y en Twitter 5, a lo mejor hay un post que cuando yo lo empiezo a desmembrar y no entra en un solo tweet, bueno, tenga que armar 2 de un post. ¿Se entiende? Por ejemplo, de Facebook, cuando lo tenga que trasladar ese mismo mensaje a Twitter. Bueno, ahí no sean amarretes y es preferible que elaboren en 2 tweets un mensaje y no que quede acotado o que no se entienda un único mensaje que habíamos pensado para Twitter, ¿sí? No sé si me enrosqué demasiado al explicarlo. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, para mí los 3 aspectos diferenciadores de esos contenidos tienen que ver con la creatividad, la originalidad y la personalidad. La personalidad es esto que hablábamos hoy, el color que le vamos a dar al contenido, ese aspecto que solamente se encuentra en este cronograma de contenidos que vamos a elaborar para este cliente. Esto se nota mucho, por ejemplo, cuando tenemos muchos clientes o cuando tenemos que coordinar un community que le arma contenidos a muchas cuentas, porque a veces peca de meterle el mismo estilo a todos los cronogramas de contenidos. Ahí tiene que estar nuestro ojo a la hora de supervisar, o si nos toca a nosotros hacerlo, de que tengan diferencias, digamos, que tengan esos aspectos diferenciales. Cuando hablo de originalidad, hablo de... en la instancia de los contenidos que son de producción propia, aquellos que no tomamos información de otros lugares o que no queremos compartir, no sé, una nota, etcétera, aquellos que armamos nosotros, que cuenten con ese aspecto que sea único nuestro. Por eso es tan importante, por ejemplo, y siempre lo menciono, cuando tenemos alguna actividad o algún evento o alguna persona a la cual pudimos acceder únicamente nosotros, busquemos tomar parte de lo que suceda para volcarlo en contenidos. Una pequeña entrevista, una foto con el fulano, alguien que vino a visitar nuestro local o nuestro negocio, un evento que solamente estemos nosotros cubriendo o que sea organizado por nosotros. Ese es el aspecto original de nuestro contenido. Es algo que seguramente no va a poder ser reproducido de la misma manera por otras personas que utilicen el mismo tipo de objetivo de comunicación o mismo target, etcétera. Dentro de la gestión de contenidos a mí me gusta distribuir la práctica, digamos, de esta manera. Por un lado está la producción original, es esto que les decía, es todo aquello que producimos nosotros y nadie más tiene. Por otro lado está lo que nosotros empezamos a llamar curación de contenidos, que es ser un buen filtro, recolector, ¿no? Research de material y que empezamos a curar como se utiliza en el concepto de arte, que es ser un buen seleccionador con categoría y con valor de contenidos que me sean importantes, ¿no? No es una recolección masiva de material. Puedo hacer esa recolección masiva, pero después tengo que ser un buen curador de ese contenido que sea de valor para mi audiencia, ¿sí? La verificación, cuando trabajamos con contenidos de tercero o contenido curado, es tener mucho hincapié y hacer mucho foco en la veracidad de esa información, ¿sí? Pasa muy a menudo, por ejemplo, que circula información pseudocientífica o de curiosidades, de cosas, ¿no? Que hoy en día circula mucho material de que se descubrió tal cosa o pasó algo, que a veces es contenido fake, que es contenido que no está realmente sustentado. Entonces, si encontramos algo que nos parece interesante, que queremos compartir eso, chequéenlo con otros medios, con una revista científica, a ver si salió en otro lado. Muchas veces en esa pequeña búsqueda ya nos damos cuenta de que es algo que no está, que es alguien que lo inventó y que lo hace circular. La documentación, ¿a qué me refiero con esto? Acá les voy a dar 2 herramientas que les pueden resultar útiles. ¿Alguien usa lector de feeds? Ustedes cuando entran, a ver, lo que les voy a explicar acá tiene que ver más que nada con optimizar el tiempo de trabajo y ser organizados. Básicamente teniendo en cuenta que para elaborar contenidos tienen que leer muchas cosas, tienen que buscar muchas cosas, digamos, circula mucha información permanentemente en internet y uno les habrá pasado, uy, no sé dónde guardé el link de tal nota o tal página que no me acuerdo dónde la guardé, etc. Ustedes habrán visto este icono que es color naranja en la mayoría de los sitios de información. Si no lo vieron, préstenle atención a este iconito. Este iconito representa una tecnología que se llama RSS,
que lo que significa básicamente es la sindicación de contenidos, es decir, se desarrolló una tecnología que a mí me permite suscribirme puntualmente a un contenido en particular. Ese contenido en particular puede ser, yo me puedo suscribir, por ejemplo, a toda la información que se publica en lanación.com, pero también puedo decidir suscribirme solamente a lo que se publica en la sección de economía. Entonces busco el RSS de la sección de economía, pero también puedo decidir suscribirme a solamente lo que hable de fondos buitres en la sección de economía. Y si quiero ir más allá, me puedo suscribir solamente a todo aquello que, si es que el medio lo permite, toda la información publicada en relación, por ejemplo, a Kicillof. Digo, esa escala que se hace, esa dimensión hasta el pequeño nicho, en general en los sitios de contenidos profesionales, todos tienen su link de suscripción. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Primera cuestión, ¿por qué me va a permitir esto? Es para optimizar tiempo. Si yo soy un sitio o redes que publican sobre información científica, a mí no me interesa leerme todos los días la home, por ejemplo, de todos los diarios locales. Yo quiero ver si se publicó algo en la sección de salud y ciencia. ¿Sí? Sobre todo para quienes hacen elaboración de contenidos de nicho, legales, ciencia, turismo, y cuando hablamos de turismo, turismo ecológico o ecoaventura, ¿sí? Empezamos como a ser cada vez más específicos. Bien, cuando yo ya detecto esto y sé que el sitio, la revista científica o el blog tiene esta información y quiero suscribirme a esta información, lo que me voy a abrir es una cuenta en una plataforma que es un lector de feeds, que les recomiendo uno que se llama Feedly, ¿sí? Hay otras herramientas, esta es una. Entonces, ¿qué hago? Me abro una cuenta en Feedly, me logueo, tengo mi usuario, etc. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy dentro de Feedly, es muy fácil, hay un botoncito que dice suscripción o añadir contenido, o no importa cómo se llame, en donde yo voy a ir asociando cada uno de estos feeds o estos RSS de los contenidos que yo quiero recibir todos los días. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, pongo siempre este ejemplo que es fácil. Cuando yo trabajaba en Clarín, tenía una colega que escribía sobre ciencia y salud. Era la única que en el .com se dedicaba a eso. Y yo la veía todas las mañanas, entre las 8:30 de la mañana y las 11:30 de la mañana, recorrerse todos los sitios de información del mundo de ciencia y tecnología y salud. Desde las revistas específicas hasta entraba al país.com, a The Guardian, a Washington Post y leía todo eso. Cuando yo vi que estaba haciendo eso, un día lo que se le sugirió fue: abrite una cuenta de Feed, en esa época no existía Feedly, existía Google Reader o Bloglines, alguno de esos. Le abrimos una cuenta y le suscribimos todas las secciones específicas que ella necesitaba. Entonces, a la mañana, ¿qué hacía? Entraba y miraba solamente cuáles estaban actualizadas. Porque, por ejemplo, no todos los medios que ella visitaba todos los días subían una nota sobre su tema. Entonces, en vez de hacer ese tiempo de entrar a ver si se había publicado algo o no, vos entrás acá y te dice, por ejemplo, está en negrita lo que está actualizado y está en grisecito todos esos medios o esos feeds que no se publicó nada nuevo. Entonces ya en una primera pantalla te das cuenta que en vez de entrar a 35 sitios, tenés que entrar a 5. Optimización de tiempo y organización del trabajo, nada, ni más ni menos que eso. Y además permite que no te olvides de ir a buscar alguno, de ver otro, de perder el tiempo, que te distraes leyendo Wanda Nara y su foto, digo, cualquier cosa. Entonces, esto por un lado es muy necesario cuando somos quienes elaboramos contenido. Porque tenemos que, obviamente lo interesante es cada tanto encuentro un sitio que tiene información, lo adjunto y me suscribo, ¿sí? Esto sirve para suscribirse a secciones de temas o sitios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es guardar específicamente un artículo que a mí me pareció importante y que lo voy a necesitar utilizar dentro de 2 semanas, un mes, al otro día? Un artículo, no el sitio, porque a lo mejor salió un artículo en un blog de moda y en realidad habló de moda y ciencia y yo escribo de ciencia y en realidad publica una vez cada tanto un artículo relacionado a ciencia. No me quiero guardar todo ese sitio de moda acá en el Feedly. Entonces, ¿qué hago? Me puedo abrir una cuenta en una plataforma que es muy vieja, pero que es muy buena, que se llama Delicious,
que no se utiliza mucho, pero que es muy práctica, que inclusive tiene pequeñas extensiones para los navegadores. Cuando yo estoy, por ejemplo, navegando, puedo pinchar ahí y directamente me guarda la nota. Y lo que vamos a hacer acá es guardar notas específicas. Es lo mismo que Evernote. Evernote es más potente porque tiene otras funciones. Por ejemplo, te guarda directamente en Evernote. Bueno, Evernote, ahora hablamos de Evernote, dale. Me parece valioso el ejemplo. Delicious te guarda únicamente notas y estas notas están asociadas a tags o palabras claves que uno elija. Lo importante, la clave para que esto funcione y sea organizado y no termine siendo una desorganización es siempre usar las mismas palabras claves para los mismos temas y no estar repitiendo, ¿no? Si yo hablo de social media, tiene que ser siempre social media. No voy a poner un día medios sociales, redes sociales, social, porque después tengo que buscar. Entonces, ser muy cauto a la hora de elegir la palabra clave que voy a asociar a una nota y ser muy específico, para que cuando yo tenga que filtrar, por ejemplo, métricas en social media, me encuentre todas las notas únicamente relacionadas a las que yo guardé. ¿Sí? Para mí son dos herramientas fundamentales para quienes trabajan con mucho contenido y que no pierdan el tiempo buscando y buscando de vuelta y poniendo... Una vez alguien me dijo, bueno, ¿y qué diferencia hay con los favoritos del navegador? No sé si lo utilizan, guardar en favoritos. La gran diferencia es que favoritos no tiene una organización en general, más allá de una carpeta, que en este caso están, la organización en el caso de Delicious es más específica, es por tags, y en general, y además lo puedo usar online en cualquier lugar. Si yo cambio de computadora y no tengo asociado el navegador, pierdo toda esa información si me vengo acá a la computadora a la facultad. Esto todo lo hacen logueándose a través de la red en esa plataforma. A menos que no use el favorito de Chrome. Claro, bueno, pero salvo que además estés sincronizado. Pero si no tenés sincronizado, tampoco te sirve. Bueno, Evernote es una plataforma mucho más nueva que estas tecnologías, que asocia varios recursos. Te puede asociar desde escribir una nota y tenerla online y compartirla con alguien, a que te indique los contenidos, bueno, no sé si utiliza palabra de tagueo de notas, no usé nunca esa función. Bueno, complementa muchas otras acciones y funciones en una herramienta. Me parece buen ejemplo y de hecho debería sumarla a veces a Evernote. Y aparte tiene una buena versión de móviles también. Tiene una propia grabadora de audio, de compartir fotos, tiene un montón de herramientas muy importantes. De cada uno a veces usa más de algunas funciones y menos de otras, pero si la podés optimizar con todo, mejor. Evernote se llama. Y aparte está muy bien en español, ellos han hecho una muy buena estrategia de acción local, así que hasta tienen una cuenta de Twitter si uno tiene dudas, en fin, está muy bueno. Vale la pena el ejemplo. Bueno, me fui un poquito de tema, pero lo que planteo es, pueden ser cualquiera de estas herramientas, la idea es que sean organizados, así que les permita reducir tiempo, porque si estamos hablando de que esto lleva tiempo, trabajo y todo lo demás, por ejemplo, cuando yo tenía en la agencia varios communities, teníamos un Feedly todo organizado por temáticas para cada uno de los clientes, el tipo de fuentes, las palabras claves, lugares donde siempre podíamos ir a buscar información, donde yo ya sepa que la fuente es verificada, ¿sí? Para no tener que hacer trabajo doble. Esto es la instancia de documentación, esto nos permite documentar, guardar, archivar, y después finalmente cuando ya estamos trabajando en la gestión, ir monitoreando para encontrar nuevo material que nos sirva de fuente. Bueno, timing de publicación. Esto ya habíamos empezado a hablar el otro día y ahora vos también me preguntabas en el ascensor. Hay estimaciones pensadas en cantidad de publicaciones por red. Yo el otro día les decía, en el caso de Facebook, hoy no debería ser menos de 3 posts. ¿Cuántos más? Dependerá un poco de cada cuenta y de cada producto y de los recursos que ustedes tengan. Yo creo que para empezar con una cuenta 3 está bien, 4 estaría buenísimo y más tendría que ver con que haya alguna acción adicional, digamos, que haya algún evento o algo más que quiera cubrir o que haga esto que decíamos, cobertura en tiempo real, ¿sí? Pero entre 3 y 4 está perfecto y está muy bien, digamos, no hace falta más. En el caso de Twitter,
debería ser, si hago como esta relación de cantidad, bueno, no menos de 4, pero lo ideal sería que a lo mejor de mínima haya 7 u 8 porque es mucho el flujo de contenido que circula en las redes. A eso súmenle la parte de interacción y actividad, sobre todo en Twitter. Es decir, 6, 7, 8 tweets son los que vamos a producir nosotros, pero además hay que estar gestionando, generando un RT, interactuando con el usuario si nos pregunta algo, en fin, debería además estar la parte de gestión de comunidad. Horarios y rangos también lo veíamos. En el caso de Facebook, ustedes, es decir, en ambos casos pueden ustedes intuitivamente arrancar con ciertos horarios. Ahí yo les puse como los horarios del prime time de cada rango, de 8 a 10, que es antes de ir a trabajar, 11 a 13, 15 a 18, 20. Pero después esto se va a terminar de definir cuando tengamos las estadísticas de uso. En el caso de Facebook está dentro de la plataforma, se pueden ver. Twitter no tiene una plataforma de horarios, de en qué momento es mejor publicar. Hay una herramienta que se llama Tweriod, que uno loguea la cuenta cuando ya está activa después de un tiempo y les da como una especie de estadística estimada de en qué momentos el usuario se vincula con esa cuenta. Entonces ya ustedes, si pensaban que publicaban de 8 a 10 pero no hay interacción, bueno, no publiquen más de 8 a 10. Publicarán a partir de las 11 de la mañana. ¿Sí? Esto es un mix de comprobación con estas herramientas y al mismo tiempo de conocer a la comunidad. Pero esto es importante determinar, por lo menos en el inicio del proyecto, cuál va a ser la rutina de trabajo. Nos va a organizar a nosotros, va a organizar a la persona que gestione la comunidad y va a organizar a la comunidad, que sabe que habitualmente en tal horario se postea tal o cual cosa. ¿Sí? Bueno, algunos tips cuando armamos lo que yo llamo cronograma de contenidos, que es ni más ni menos que un calendario semanal o quincenal, con todos los horarios de publicación todos los días y la tipología de contenidos. Crear cronogramas semanales con contenido de material atemporal, es decir, en paralelo a lo que yo desarrolle para la semana que viene, yo puedo un día sentarme y armar, por ejemplo, no sé, 10, 15, 20 posts sobre un tema que no importa el día que lo publique. ¿Recuerdan cuando yo les mencionaba las citas de personalidades famosas? Que yo puedo tener una vez por semana un post. Bueno, yo un día me puedo sentar y armar 20 citas. Las armo, le mando al diseñador que me arme todos los flyers de las citas, no todas las semanas tener que armar uno para doble trabajo yo buscar todas las citas y doble trabajo para el diseñador mandarle a que lo diseñe. ¿Se entiende? Hay material que yo con anticipación lo puedo tener armado. Las efemérides, las citas, no sé, ustedes verán qué, pero aquella cosa que no tengo que buscar semana a semana. Armar paquetes que me ahorren el trabajo. Los contenidos tienen que plasmarse tal y cómo se publicarán. Esto es importante. En la grilla del Excel tiene que estar tal cual yo haga copy-paste y lo publique. Primero, para ahorrarme tiempo. Segundo, para que pueda corregirlo otra persona, si es que se lo tengo que pasar a un supervisor o a alguien que le haga una segunda lectura. Y tercero, por los que yo llamo eventuales, que es me enfermé yo o se enfermó la persona que publica todos los días y yo lo llamo y le digo, mira, fulanita, está el contenido en tal grilla, elegí el post, entras y lo publicás y tal como lo tiene, lo pega. ¿Sí? Y cuando hablo tal cual tiene que estar el hashtag que se va a utilizar, la URL del video o de lo que querramos publicar, si va a estar acompañado por un flyer, poner entre paréntesis esto va con el flyer, estar en la carpeta tal. Y entonces entro a la carpeta y digo, sean organizados con eso, porque si no ahí es donde siempre se cometen errores. Bueno, esto lo hablábamos, ¿no? Hacer división entre el contenido de Facebook y Twitter va a depender de las ganas y los recursos que tengan. Cuando yo hago esta grilla, esto de Facebook y Twitter acá me refiero a otra cosa, me refiero a que visualmente yo organizo el calendario semanal, todos los posts de Facebook arriba y todos los de Twitter abajo, o viceversa, digo, que se sepa qué va en Twitter y qué va en Facebook, ¿sí? Ya tenerlos adaptados y preelaborados a todos. División de colores, esta es una práctica que yo uso, para saber, yo miro un calendario semanal y ya veo si está todo en rojo, era porque, metí todas noticias y no puse, por ejemplo, servicio o de producto o de promoción. Entonces, lo de que yo debería conseguir es que ese calendario sea lo más variopinto posible, porque eso me va a mostrar que tengo una variedad de tipos de contenidos, de mensajes, de tipología de material, ¿sí?
Y por supuesto se va a incluir lo que es el contenido de coyuntura en el día. Es decir, si sucede algo y queremos ser partícipes de ese hecho o tenemos que comentarlo, bueno, se insertará y decidiremos si se elimina un contenido que ya estaba pensado o se agrega. Eso dependerá. Bueno, tipología ya lo estuvimos viendo cuando vimos Facebook, notas, videos, audios, imágenes, tweets, presentaciones en PowerPoint. Este es un elemento que muy pocas veces se utiliza en contenido para redes sociales y es súper útil y es muy bien aceptado por parte de la audiencia. Hay una plataforma que se llama slideshare.com o .net que es para subir los PowerPoints y PDF. Ahí hay cantidad de material interesante, de procedimientos, de ideas, de temas diversos. Busquen, vean, a lo mejor hay algo que les interesa y se puede utilizar. Piezas para embeber, infografías, tablas de datos, información vía RCS. Lo que yo puse en color celeste tiene que ver con los contenidos más consumidos en redes sociales. Videos, imágenes, infografías. Ténganlo en cuenta. Bueno, esto es lo que les mostraba de cómo... Bueno, yo esto lo que hago es cuando le entrego a un cliente un cronograma de contenidos y le sugiero, digamos, cuál yo creo que va a ser el cronograma de contenidos para su cuenta, le explico de qué se trata cada tipología. Entonces le digo, por ejemplo, vas a tener una que sean actividades recomendadas. ¿Qué se trata? Bueno, se trata de esto, de tal otra, para que él sepa. Primero, en general, el cliente nunca sabe qué es lo que vamos a publicar. Después, cuando empieza a entender, cree que siempre publicamos lo mismo. Cuando entiende que no publicamos lo mismo, hay que ser un poquito más detallado. Bueno, es preferible hacerlo previamente y explicarle, mira, esto va a tener una diversidad, se va a trabajar con distintas fuentes, hay cosas de contenido propio, algunas van a ser cosas de prensa en este caso, otras tienen que ver con servicio. Digo, también está el mito que ellos quieren que siempre hablemos de producto y no, hay que hacerle entender que no siempre vamos a hablar de producto, que a veces hay que hablar de otros temas que le interesen al usuario. En fin, para mostrarlo está bueno explicarle cómo lo dividimos y que sea organizado. Bueno, es muy breve lo que hablé de gestión de contenidos en sí. La idea es que ustedes armen, yo esto lo resumo en una sola palabra, organización y protocolo de trabajo. Ustedes van a encontrar su propia receta y van a decidir qué es lo que van a publicar, más allá de estas características generales que tenemos en cuanto a piezas multimedia, material audiovisual y todo lo demás, pero tienen que encontrarle una propia lógica de trabajo para que les rinda el tiempo personal y el tiempo con el cliente o el tiempo en la empresa donde trabajan, ¿sí? Si no, es muy desorganizado y las redes terminan consumiéndonos tiempos que necesitamos para otra cosa o se generan problemas que es alguien se olvidó de publicar o repitió 2 veces el post o publicó algo que no tenía que publicar, etc. Yo siempre sugiero que el cronograma se arme al menos una semana antes y lo revise más de una persona, ¿sí? Si somos quienes tomamos la decisión, bueno, no nos queda otra y como mucho compartirlo con algún equipo aliado de referencia a una persona y si no siempre vamos a tener que mandárselo a un superior o que alguien lo revise o el cliente. Ustedes siempre generen la práctica de que el cliente lo revise. Miren, el martes me pasó con un cliente que nosotros trabajamos hace 2 años, eventualmente en distintas acciones, ahora hay una acción que empezó en junio y yo siempre le pedí que revise el contenido que le mandamos. Que nos dé feedback, o sea, que lo revise y eventualmente nos diga esto sí, esto no, agrega aquello. Y hay un cliente que no le importa nada. Bueno, hace un mes echaron al referente con el cual yo trabajaba y ahora fui a ver al nuevo referente, a presentarme, a decirle somos nosotros, estamos haciendo esto y aquello. Y hizo un comentario sobre un post que habíamos hecho. Y yo le dije, mira, te acepto la crítica, le digo, pero nunca tuvimos un feedback. La persona que estaba antes nunca le interesó dar feedback, nos dijo que estaba todo bien, que sigamos. Yo todas las semanas igual le mandé religiosamente el cronograma y nunca me dijeron nada. No era grave, pero era esto que hablábamos de que prefieren decirlo de una manera y no de la otra. Bueno, esas sutilezas yo no las conozco si vos no me las explicás. Yo después tengo que tomar el aprendizaje y no repetir el error, pero tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, él ahora dice, no, a partir de ahora vamos a revisar. En fin, pero ustedes atájense, yo le dije, mira, si querés te mando todos los mails en donde yo mandaba todos los miércoles el cronograma y nunca tenía respuesta, ¿no? Bueno, cobertura en medios sociales.
Cuando yo llamo cobertura es ni más ni menos de que contar en tiempo real algo que está sucediendo. Una presentación, un congreso, un evento, un lanzamiento de producto, una acción promocional, lo que fuera que nos permita contarle a los usuarios a través de redes algo con una mirada, obviamente, de primera persona de esa marca y que pasa en ese momento, ¿sí? Que no es que lo cuento después y muestro la cantidad de fotos que se sacaron en el evento. Digo, tratar de generar la situación, lo que se llama real time, ¿no? Entonces, por un lado, una instancia que es previa un poco al evento, algunas sugerencias y recomendaciones. Informarse dentro de lo posible, siempre pongo acá, entre paréntesis, previamente quiénes asistirán al evento, si tienen perfil en LinkedIn, si tienen cuentas en Twitter, si tienen Facebook, verificar cuál es la información que tenemos de esa persona googleándola. Digo, acá pueden pasar muchas situaciones. Si es un evento que organizamos nosotros, tenemos seguramente esa información o sabemos que la vamos a recolectar. Pero si vamos a un evento de otros y a lo mejor queremos tuitear, saber quiénes van a ser los oradores, quiénes van a ser los conferencistas para utilizar sus usuarios, digo, para hacer una cobertura profesional y adecuada. Si vamos a estar físicamente en ese lugar, utilizar las herramientas de geolocalización, Foursquare, Google Maps, cualquier otra que nos permita contarle al usuario que efectivamente estamos ahí. Digo, eso nos da credibilidad, nos apoya el hecho de estar en el lugar físicamente. Eso se hace con el celular, fundamentalmente. Cuando vamos a hacer la cobertura a través de Twitter, intentar, también pongo dentro de lo posible, no tuitear inmediatamente mientras el orador habla. Acá no se trata de transcribir palabra por palabra el discurso de tal persona. Lo que hay es que hay un ejercicio mental de ir detectando frases importantes o cosas importantes y tuitearlas. Si tengo la posibilidad de estar sentado físicamente, todas estas cosas quizás están de más comentarlas, pero me ha tocado cubrir muchos eventos y hasta la posición física de cómo estemos va a permitir que lo hagamos mejor o peor. Y no es lo mismo solo con el celular que tener la posibilidad de estar en una compu, mirando, etc. Si tenemos la posibilidad de estar sentados, lo ideal es tener la compu y tener un Word abierto, ir volcando ahí las declaraciones, editamos un poquito el texto y lo volcamos a Twitter. Es un segundo más que nos lleva, no mucho más, y es preferible porque nos ahorramos un posible error de ortografía, un tipeo equivocado, etc. ¿Sí? Bueno, algo que parece obvio, pero no sucede. A veces en el apuro se saca la foto y se tuitea rápidamente y no se le suma un mensaje asociado, sea el nombre de la persona que habla, alguna cita que dijo, algún texto que acompañe, ¿no? A veces sale solamente el link de la foto que se tomó y no se acompaña con ningún mensaje. Si querés tuitear como el organizador o como uno de los oradores, esa es la cuenta del tipo, de otro modo. ¿Cómo? ¿Sí qué? Si querés tuitear como el organizador, como si fuera el organizador, que te mostrando fotos. Depende de si es una persona o una marca. Si es una persona y él está hablando, ¿a eso te referís? No, digo, pero para tuitear el nombre de él tenés que tener la cuenta. ¿No? Sí, sí, claro. Y en general lo que se hace es decir que en ese momento está tuiteando alguien del equipo, no él. Porque está el famoso caso de Macri que estaba almorzando con Mirta Legrand hace muchos años y mientras estaba almorzando la cuenta de Mauricio Macri decía cosas y vos lo estabas mirando en la tele. Entonces ahí, en general, sobre todo políticos y personas así, lo que se hace es, se estila mucho agregar al final del tweet como un asterisquito y poner, por ejemplo, las iniciales del community y ya el usuario ya detecta que no es Mauricio Macri el que habla, no es Vanina Mauricio, sino es la community Vanina Berghela. ¿Sí? Es como un pequeño guiño de comprensión. Eso sí es la persona que está hablando en ese momento. Si vos sos el organizador del evento y no estás hablando y la gente se da cuenta, tuitea, aunque seas vos un tercero el que le tuitea, puede tuitear desde esa cuenta. ¿Sí? No sé si eso respondió a tu pregunta. El que organiza quiere mostrar inmediatamente Claro, a sus seguidores. claro. Y por más que crees otra cuenta... No, tiene que ser la cuenta del organizador. Sí, 100%. Sí. Bueno, acá es importante, bueno, ahora después lo vamos a ver. Por ejemplo, el tema de los hashtags, que si bien yo siempre lo hago hincapié en Twitter, hoy ya esta misma práctica la vamos a aplicar para Facebook. Si nosotros somos el organizador del evento, el hashtag lo proponemos nosotros.
con anticipación, ¿sí? Armamos un hashtag que sea corto dentro de lo posible y ya lo vamos mencionando en los anuncios, en la promoción del evento, en los comunicados, etcétera, y es muy raro, en general sucede esto, llegás al evento y nunca sabés qué hashtag se va a utilizar. Entonces, ustedes sean los organizadores y los que promocionan cuál es el hashtag que se va a utilizar. Si no son los organizadores del evento y van a un evento de otro, lo primero que tienen que hacer es preguntar cuál se está usando. Porque también clásico que utilizamos uno que a nosotros se nos ocurrió y nadie lee lo que nosotros publicamos después cuando hacen un search. Hay que preguntar o ver, buscar cuál se está usando y acoplarse al uso de ese hashtag, ¿sí? Hoy justo alguien me pasaba una infografía que preguntaba cuántos hashtags son valiosos en un tweet, por ejemplo, hasta cuántos podemos utilizar. Y la infografía decía que 2 como máximo, según las estadísticas de Twitter. Yo la verdad no conocía ese dato, pero me parece acertado, digamos. En general uno utiliza el hashtag del evento o de la marca y después puede asociar uno más al tema, ¿sí? Si el evento es Congreso Austral y hay una charla, y todos utilizan el hashtag Congreso Austral para hablar de todas las mesas y las conferencias, si hay una de social media, vos le podés agregar a la cita o a lo que está diciendo la persona que habla el hashtag social media, porque si yo hago clic y soy un fulano que vive en Chile en social media, puedo captar la información de lo que se está publicando. No va a conocer el hashtag del evento, pero sí puede filtrar por el del tema. Entonces traten siempre de asociar el hashtag de la marca o del evento, de lo que es branding, con un tema, para que puedan ahí llegar a más audiencia. Bueno, ya lo dije, tuitear, sobre todo en Twitter. Por ejemplo, ahora estoy organizando justo la cobertura de un congreso que dura 2 días. En un congreso donde ustedes tienen, además de mucho tiempo de duración, el evento en general, muchas conferencias y a lo mejor en una conferencia muchos disertantes, en mesas o en paneles, a lo mejor hay 3 disertantes. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cuánto publicamos de todo eso? ¿Le damos visibilidad a todos? ¿Cuántos posts en Facebook? Bueno, eso es a criterio, pero hay que tener cierto sentido común y lógica. En el caso de un evento así tan grande, lo que se hace habitualmente es primero detectar quiénes son las personas importantes o conferencistas que el organizador sí o sí quiere destacar. Entonces, en función de eso, yo ya organizo como una especie de, bueno, acá tengo un corte, acá tengo otro y otro. Seguramente voy a, en el caso de Facebook, tener un post de apertura del evento, en donde iniciemos esto y digamos, se empieza el evento, abre la conferencia fulanito, fulanito y fulanito, y se suba una foto, ¿sí? O una galería de fotos. Y después, si el evento dura todo el día y hay, vamos a suponer, 5 paneles, dentro de cada panel hay 5 conferencistas o 3 conferencistas, bueno, yo puedo mencionar los 5 paneles, pero no voy a mencionar 5 por 5, digo, 3 por 5, ¿se entiende? De cada panel seguramente mencionaré la cita de uno de los conferencistas y mencionaré los nombres de los otros en un mismo post y en una galería de fotos. Tengo que detectar eso. Ahora, y si son muchas más personas, bueno, hay gente que va a quedar afuera, por lo menos en lo que es la cobertura. Después, al día siguiente, armo un post con todas las fotos y con todas las menciones, etc. En el caso de Twitter es un poco más relajado porque cuando hacemos una cobertura podemos permitirnos muchas más publicaciones. Y en el caso de que sea un panel de 4 personas, bueno, me puedo dar el lujo de por lo menos brindar una cita por panelista, ¿sí? Entonces, bueno, hay otro timing. Bueno, mientras se está haciendo la cobertura es importante buscar en el search de Twitter, es decir, en el buscador, qué está diciendo el resto de la gente, no solamente lo que publico yo. Esto me va a permitir, si soy organizador, detectar si hay quejas, detectar quiénes están tuiteando y retuitearlos o visibilizarlos, es decir, hacer una mirada un poquito más contextual y no solamente enfocarme en lo que yo estoy emitiendo de información, ¿sí? Bueno, tomar nota de estos otros usuarios que también están tuiteando o están transmitiendo contenidos, pueden servir para tomar contacto con ellos, etc. Y después, lo importante es saber qué material de todo eso yo voy a recolectar para después hacer como una especie de nota final o resumen al otro día, etc. La herramienta que les decía hoy, que tenía el iconito que se llama Storify,
Es una herramienta que nos permite, por ejemplo, yo la utilizo mucho en la cobertura de eventos, cuando finaliza el día, vuelco ahí lo más importante de lo que se dijo en redes sociales. Por ejemplo, elijo varios tweets emitidos por nosotros que somos los organizadores, varios tweets de la audiencia que tuiteó y que publicó otras fotos, otros mensajes, algunos de los posts de Facebook, una nota que salió, por ejemplo, en el diario, en el sitio de noticias ese día que anuncia el evento, en fin, elijo álbumes de fotos, etcétera, y me permite tener un pequeño resumen todo integrado que después lo puedo hacer circular por redes, ¿sí? Entren a la plataforma, es muy sencilla de utilizar. Luego del evento, además de esto de pensar qué contenido y resumen voy a publicar al otro día y de hecho dosificar, en general los eventos, además de traccionarnos muchos nuevos usuarios a nuestras cuentas, seguidores y fans y todo eso, es una acción muy clara para hacer engordar la lista de seguidores y fans, además nos regala mucho material para seguir publicando después. Fotos que hayamos sacado, videos, entrevistas, citas de las personas que vinieron a hablar, en fin. Tienen que tener ese ojo de que la persona que haga la cobertura además recolecte material para después. Y muchas veces, les diría que hasta por lo menos 15, 20 días después se puede ir dosificando esa información y hablar de las repercusiones del evento, ¿sí? Eso tiene que ver con también una organización previa, de cuántas personas van a estar destinadas para eso, si voy a estar yo sola con la camarita, Twitter y todo, bueno, va a estar complicado, pero si puedo ir con alguien más, es dividirnos bien los roles y que cada uno recolecte material para publicar después, ¿sí? Tener fotos con todos, algún videíto con el celular, etc. Bueno, nos involucramos ahora en temas de crisis comunicacional en medios sociales. Yo lo que desarrollé acá como algunas pautas, por un lado tienen una base en lo que es comunicación de crisis tradicional, ciertos lineamientos que digamos, elaboran habitualmente los especialistas, pero lo que fui sumándole son condimentos relacionados a cuando tenemos las redes sociales en la mano y tenemos que tomar ciertas decisiones. Porque además, una crisis comunicacional puede surgir desde distintos entornos. Puede surgir del entorno tradicional, offline, lo que pasa en la calle y eso impacta o se vuelca en las redes sociales, o puede surgir desde el entorno digital en las redes sociales y que después haya que salir a responder en otras plataformas. Esto es importante entender también la diferencia para poder detectar o prever ciertas cuestiones. Por supuesto que todo lo que planteo acá tiene sus bemoles a veces respecto de clientes, productos, marcas, situaciones, en fin. Cosas que podemos empezar a tener a modo de previsión por si sucediera algo. Primera cuestión, y son cuestiones casi prácticas y técnicas. Tener siempre, al menos, no solamente la persona que hace el community management de las cuentas, sino un responsable más o dos responsables más, el acceso irrestricto y toda la organización de las cuentas. Esto es, listados de redes sociales, todas las claves, los mails asociados. Insisto, parece una obviedad, pero no es la primera vez que me toca sentarme con un cliente que el community se fue de vacaciones a Mar del Plata, apagó el celular, tienen que comunicar algo y no tiene él el acceso a las cuentas. O le cambiaron la clave y él no se dio cuenta, se olvidó, o no sabe dónde está el archivo, en fin. Tienen que tener eso súper organizado, ¿sí? Este listado va a contener, además de estos datos claves, bueno, esto lo puse en segunda línea, es el listado de las personas responsables. Esto sobre todo en empresas y organizaciones grandes, o yo si trabajo con clientes. Si yo trabajo con un cliente y estoy gestionando la cuenta de un cliente, yo debería tener el teléfono y el mail del community que trabaja conmigo, del primer contacto del día a día que tengo con la empresa, por ejemplo, el gerente de comunicación, el contacto y el mail de alguien más que el gerente de comunicación. Yo les aseguro que cuando pasan estas cosas, a uno no lo encontrás, el otro duerme, el otro no te atiende, el otro no puede, no sé, o no funciona el teléfono. Esto es importante, por lo menos déjenlo en claro con el cliente. Si el cliente no te quiere dar el teléfono del fulano X, bueno, allá él. Pero ustedes siempre traten de tener eso lo más organizado posible y por jerarquía, porque lo ideal es también saber a quién vamos a ir a abordar primero y no prender una alarma cuando quizás no es tal la situación. Ahora igual vamos a ver eso.
Bueno, contar con información de la empresa, yo le pongo preguntas frecuentes, pero esto es, si bien no en todos los casos sirve, por ejemplo, todo esto de protocolo de trabajo que decíamos, lenguaje, temas sensibles, cosas que sepamos que a lo mejor pueden generar algún tipo de conflicto, tener esta información macerada y a mano dentro de lo posible como para eventualmente uno instruirse y si sucede una situación de crisis, contactar a la gente de la empresa o de la marca ya con un poco más de contexto sobre lo que puede llegar a estar pasando. Y lo importante a la hora de entender esto es que no vamos a controlar el mensaje. La escena clásica es que el cliente o quien es el dueño de la marca diga da de baja ese contenido o decirle que no lo publique más o decirle al usuario que no publique lo que está publicando y eso es imposible. Lo que sí podemos hacer es minimizar el impacto de estas situaciones negativas, ¿sí? No controlarlo, no darlo de baja, porque es algo que no lo vamos a poder hacer, pero sí que esto se diluya lo más rápido posible y que salgamos lo más airosos de la situación. ¿Cómo vamos a proceder con redes sociales? Bueno, por un lado ya dijimos cuestiones que podemos tener de previsión. Cuando ni bien sucede una instancia que nosotros consideramos que es una situación de crisis, y cuando digo consideramos podría abrir un cuadro, digamos una llave que tiene un semáforo en donde podamos decir, bueno, en amarillo estas son situaciones, en verde no son graves, en amarillo más o menos y en rojo se incendió todo. Uno debería armar su propio semáforo de situaciones de crisis posibles. En esa instancia, cuando detectamos algo de esto, que puede ser insultos, agravios, críticas, la idea es no salir a responder primero, si son insultos y agravios, no se responde, básicamente. Acá empezamos también otro tema de cómo nos manejamos con los usuarios trolls, que son aquellos que vienen solamente a insultar, o estos usuarios que vienen que ya los detectamos que hacen permanentemente críticas y que se dedican a eso. Bueno, ese ya es un tipo de usuario que tiene un diagnóstico claro y características claras, que es un molesto que no se le contesta. Ya a esta altura, antes se le intentaba responder, explicar, ahora ya no, porque hay locos en la red como hay locos en la vida real. Entonces, pero cuando uno detecta que hay algo que a lo mejor, esto ya es casi sensibilidad del quien gestiona las cuentas, y de quien conoce el mensaje que se emite habitualmente en las redes, es detectar qué más puede haber detrás de eso. Digo, si tengo un cliente enojado con un producto, puede ser un cliente que sea un fastidioso, pero también puede ser claramente un cliente que esté disconforme con algo que es importante. Entonces, ahí hay como una primera alarma que se enciende y que tenemos que empezar a detectar. No responder rápidamente y empezar a tomar determinadas acciones. Por ejemplo, una de esas es, antes de generar la alerta con el jefe o con el cliente, etcétera, es localizar quién es ese usuario, conocerle el perfil, ver qué otras cosas está publicando en su red. Si vemos que publica permanentemente críticas o no, vemos que es un usuario que parece aparentemente normal y un día salió a criticarnos. ¿Desde dónde publica si es que está geolocalizado? Eso tiene que ver también con si es un posible potencial cliente o consumidor. Horario. Bueno, hacer captura de imagen. Esto es rápidamente, porque a veces lo que pasa después es que alguno lo borra y te desdice lo que dijo. Capturar enseguida cuál es el mensaje de la crítica. Revisar este historial de su actividad. Bueno, en algunos casos uno ya detecta que es un usuario muy activo, entonces ya hay que prestar atención. Si tiene muchos seguidores, o si es en el caso de Twitter el famoso huevito, si es el famoso huevito, ya igual hoy hasta los huevitos le ponen fotos de otras personas para que parezcan que son reales y esto medio esquizofrénico, pero hay que detectar, por ejemplo, si es lo que nosotros llamamos un usuario fake, es decir, un usuario que está especialmente creado para criticar, insultar, molestar, etc. Digo, esa detección es fundamental para tomar una acción, si no, no vale la pena responder, no vale la pena hacer nada. Si nosotros detectamos que no es un usuario fake, que es un usuario que habitualmente tiene actividad y hoy nos está criticando por algo, ahí empezamos a subir el nivel del semáforo en cuanto a alarma para ver qué es lo que está sucediendo. A partir de ahí, chequear la veracidad de los contenidos. En situaciones se va a poder chequear, en otras no. ¿Y a qué llamo esto? Si el usuario, por ejemplo, me está diciendo que el celular está roto y que no se enciende y que lo compró ayer y todo lo demás, bueno,
a ver, es algo que evidentemente a distancia no puedo chequear, pero que es muy posible que pueda pasar. Es posible. Un teléfono que vino fallado y que no le encienda. Bueno, ante una situación así, es claro que podemos ya salir a responder. Seguramente tendremos, si soy Samsung, una instancia en donde le diga que lo envíe o que llame a servicio al cliente, a una operación. Es decir, ya a partir de ahí va a ser muy importante, y no lo tengo acá anotado, es tener también respuestas preelaboradas para distintas situaciones, ¿sí? Sobre todo lo que es con producto, servicio técnico, respuesta al cliente, etc. Por otra parte, importante es detectar otros espacios de réplicas de esta crítica, ¿sí? Si es un solo usuario o si hay muchos otros usuarios que están criticando lo mismo o se suman a esa crítica, y si además de, en este caso, Twitter también se está criticando en el muro de Facebook, por ejemplo, al mismo tiempo. A lo mejor fue el mismo usuario que entró a los dos lugares a empezar a criticar, o distintos usuarios que lo están haciendo. Bueno, detectar a qué otros actores internos de la institución afecta esta crítica. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que cuando se arma el plan ya hay que hablar con las distintas áreas de trabajo y que estén alertadas de que vamos a hacer cosas en redes? Bueno, acá es el punto en donde nosotros vamos a tener que, por ejemplo, llamar al área de legales, o llamar al área de producto, o llamar al área comercial. Es decir, ver que la crítica en dónde impacta. ¿Es algo solamente comunicacional? ¿Es algo que tiene que ver con producción? ¿Es algo que tiene que ver con comercial? En fin. Recolectar toda esta información, todo lo más posible, para ahí sí decidir si vamos a contactar a otra persona, sea el cliente o nuestros jefes o lo que fuera, o lo resolvemos nosotros con el equipo de comunicación, ¿sí? Lo que es muy importante en esta situación es que se genere este procedimiento lo más rápido posible, que todas las personas que estemos en ese momento informadas de la situación salgamos a ayudar en cuanto a la detección de todo esto para elaborar lo más rápido el diagnóstico. Les conté la semana pasada la anécdota de Sol. ¿No les conté del avión? ¿No? Entonces es en otro seminario. Bueno, voy a contar dos casos de crisis que sirven de ejemplo. Uno, cuando yo trabajaba en la agencia, teníamos justo la cuenta de Puma México, de indumentaria. Un día un usuario le tuitea, arrobando a la cuenta, arrobando es mencionándola, de Puma, que se había comprado una camiseta de un equipo de fútbol y que a los 2 días la había lavado y se le había despegado un escudo. Y bueno, nos decía de todo sobre Puma, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento recuerdo, el community detecta eso, yo estaba coordinando al equipo y me dice, mira, acaban de publicar esto. Bueno, le digo, empecé a hacer el research, a ver quién más. Bueno, enseguida cuando hizo un research en Twitter, empezó a ver que montones, a los 5 minutos, ese tweet que era de un usuario anónimo, o sea, un usuario común y corriente, es retuiteado por un periodista deportivo, como si yo les dijera acá, Barsky, de México. Bueno, en 10 minutos era una explosión de tweets hablando de que a mí también me pasó y a mí también, bien, y ya después estaban los de Pumas, una porquería, prefiero Nike, bueno, ya era como cualquier cosa. O sea, en 5 minutos ya había empezado obviamente a crecer esa instancia y teníamos dos cuestiones. Usuarios anónimos y uno que había exponenciado el mensaje porque era una persona famosa. Bueno, automáticamente llamo en ese momento, el gerente de marketing con quien yo tenía contacto de Puma, México, le explicó la situación, le digo, mira, estamos recolectando la información, lo dijo primero un usuario anónimo, le expliqué todo. Después este fulano, ay, no me digas, este fulano, que es yo ni lo conocía, pero ahí me di cuenta que tenía 300.000 seguidores. Me dice, no, sí, es reconocido, me dice. Bueno, me dice, le digo, mira, yo sugiero 2 cosas. Una, le digo, en primera instancia, le digo, vos andá averiguando con el área de producción, le digo, ¿qué pasó con las camisetas? Porque acá no es una, evidentemente son varias, posiblemente haya habido algún problema con la camiseta. Le digo, y yo mientras tanto lo que vamos a hacer nosotros es responder a los que puntualmente publicaron, y ya algunos habían publicado hasta la foto de la camiseta con el coso despegado, le digo, vamos a contactar a los usuarios que tuvieron problema con la camiseta, ¿no? A los que retuitearon, le digo, y a este fulano, y les vamos a decir que los vamos a contactar. Y además vamos a emitir un mensaje que estamos analizando qué pasó con esa partida de camisetas. Bueno, dicho y hecho, primer mensaje que hicimos fue decir en términos generales que estábamos analizando la situación, que habíamos recibido varios reclamos
y después puntualmente le hablamos a esas 15 personas, incluido el famoso, que estábamos analizando y que les íbamos a dar una respuesta. Bueno, eso fue como a las 2 de la tarde. Siguieron retuiteando y de todo, pero nosotros esa acción ya la habíamos hecho, habíamos dado una primera respuesta, no nos quedamos callados, la marca respondió y como a las 7:30 de la tarde me llama el gerente de marketing diciendo, mira, sí, efectivamente hubo una partida que ya hemos tenido devoluciones en los locales y ahora saltó acá. Le digo, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, acá la respuesta la tiene que dar la marca, ¿qué va a hacer? Bueno, tardaron un rato en resolverlo y lo que se resolvió efectivamente fue, por un lado, ellos iban a recibir en los locales de Puma oficiales la camiseta y le iban a dar una nueva al usuario que lo tenía roto. Le digo, bueno, además de eso, le digo, necesitamos hacer algo en términos de marketing digital. Y me dice, ¿y qué podemos hacer? Le digo, bueno, no sé, invitemos a los afectados que mencionaron esto y a este fulano a algún evento, alguna cosa. Ellos eran auspiciantes de varios equipos de fútbol de allá, como si fueran acá de River, Boca. Bueno, lo que se hizo efectivamente fue esto. Se anunció primero que se iban a devolver las camisetas, que iba a haber un periodo de ventana, no sé, desde hoy hasta dentro de 20 días, en los locales oficiales. Ya ahí la gente retuiteaba nuestro tweet, estaban recontentos. Y a estas 10 personas más al famoso se les contactó, se les mandó invitaciones a los partidos de fútbol y se les mandó un kit Puma, no sé qué. A ver, ¿cuánto le cuesta eso a la empresa? Nada. Nada. A nosotros como agencia, mucho. Por ejemplo, resolverle un problema a la agencia y nosotros como agencia saber sugerir una resolución, ¿no? Y a la audiencia de la comunidad muchísimo, porque después obviamente a los pibes que fueron al equipo de fútbol les sacamos fotos, los subimos a Facebook, a Twitter, a todos lados, como para mostrar obviamente que habíamos hecho esa acción. Bueno, ese tipo de acciones son muy sencillas, se puede hacer desde una empresa tan grande como Puma, como el café de la esquina, en donde se te quejan porque el café está quemado. Digo, es la misma situación, ¿no? Es invitar a esa persona a que se tome un café de vuelta con una masita. Digo, no tiene que ver con la cantidad de dinero que le invirtamos a eso. La idea es, bueno, digamos, darle una devolución efectiva y afectiva que conforme a ese usuario. Siempre va a estar el que no se conforma, pero bueno, la acción está. Una pregunta, a esos usuarios que se quejaron por Twitter, ¿les respondés abiertamente o los contactás por DM? Por DM en general no los podés contactar, salvo que te estén siguiendo. Y yo igual siempre intento contactarlos primero de manera pública, sobre todo porque él me hizo pública la crítica. Después, todo el seguimiento de cuándo, cómo, te mando, te llamo, por DM. Sí, sí, sobre todo eso es importante. Cuando uno sabe que va a responder una crítica o va a intentar resolver un problema, háganlo público. Por lo menos en la primera instancia, porque si no también queda como que los demás no saben si respondiste o no. Otro caso que quiero explicar, que es más crítico. ¿Recuerdan cuando se cayó el avión de Sol en Neuquén? Bueno, yo recuerdo, y fue hace ya varios años, por lo menos 3, si no me equivoco, /4. Digo el tiempo porque también era otra época y otro impacto de las redes, no había tanta cantidad de usuarios y la estrategia no era tan profunda. Yo recuerdo que cuando cayó el avión, o cuando nosotros nos empezamos a enterar de que había habido un accidente, que fue como a las 8 y pico de la noche, a mí se me ocurrió entrar rápidamente a Facebook a ver la fanpage de Sol. Dije, a ver, ¿qué van? Digo, ustedes imagínense la situación más crítica que pueda tener una aerolínea. ¿Qué es? Que se caiga un avión. Ni más ni menos, no es un pasajero que se enojó porque le cancelaron el vuelo. Es lo peor que le puede pasar a una empresa de aviación y diríamos que es lo peor en situación de crisis comunicacional que puede tener una empresa de transporte, ¿no? O cualquier otra empresa. Bueno, entro a la fanpage y yo recuerdo que habían pasado 10, 15 minutos o no más desde que se conocía el rumor, no que estaba la información ya en todos lados, y ellos ya habían publicado un post que decía algo así como, yo no recuerdo, nunca pude rescatar esas capturas, decía algo así como, sabemos que el vuelo tal de nuestra línea aérea tuvo un accidente, en este momento nuestra prioridad es rescatar a las víctimas, no a las víctimas decía, los pasajeros, ¿no? Ni siquiera hablaban, el lenguaje no era ya de las víctimas ni nada, era nuestra prioridad son los pasajeros. Ya con eso cortabas por lo sano el primer
a la primera avalancha de no hay información, no saben lo que está pasando, nadie responde. Es decir, ya había un primer corte de bajada de línea para, en principio, dar una primera respuesta. Y la realidad es que después de este mensaje ellos fueron emitiendo mensajes paulatinos muy correctos, con mucho timing además y con mucho tacto de cómo lo decían. Fue muy interesante porque el segundo creo que decía, ya efectivamente hemos comprobado un accidente, ahora estamos con haciendo rescate y conteniendo a las familias. Entonces ya te pasaban el número de a dónde podían llamar las familias. Para mí fue muy interesante el seguimiento de ese caso en Facebook. En esa época ellos no tenían Twitter o no lo usaban, porque de verdad hicieron una contención. Y si ustedes leían además los mensajes de la gente que llegaba a Facebook, no eran terribles, o sea, no eran terribles de crítica, eran más de condolencias, de pena, de bueno, qué tragedia, pero bueno, vemos que se están ocupando. O sea, había como mensajes más hasta de contención a la gente que trabajaba en la empresa.